Quiero compartir un estudio de la palabra de Dios sobre este tema tan fascinante acerca de la última generación. Estoy leyendo acá este texto que me llega. La última generación estará santificada sin pecado, después de que la gracia termine, cuando ya estén sellados. Antes de eso, personalmente no creo que viva alguien sin cometer pecado. Me refiero a pecado voluntario e involuntario, porque como la mente no ha sido santificado, los pensamientos distorsionados pueden aparecer en cualquier momento. Qué interesante cuando conversamos de estos temas entre los hermanos para ayudarnos mutuamente. No obstante, está habiendo una distorsión entre los hermanos sobre el concepto de la última generación y lo que se llama también la teología de la última generación. Y distorsionado porque hay mala comprensión sobre el tema. Por un lado, están aquellos que afirman que Jesús, habiendo nacido con naturaleza prelapsaria, es decir, no pecaminosa, como la que tuvo Adán antes de pecar, y por lo cual, por esa naturaleza no pecaminosa, prelapsaria, Jesús pudo luchar, obedecer al Señor, a su Dios el Padre, y vencer a Satanás, lo cual confirmó su victoria para nosotros. No ocurre lo mismo con los seres humanos, que nacemos con naturaleza pecaminosa, poslapsaria, y por lo tanto nuestra victoria no puede ser igualada con la de Jesús, porque nacemos con naturaleza pecaminosa, lo cual, de acuerdo a algún pensamiento que deriva de ello, y que viene mayormente de la ideología de San Agustín, el que nació en pecado inevitablemente cometerá pecado. En otras palabras, nacimos mal de fábrica y no podemos pretender hacer las cosas bien cuando venimos mal de fábrica, como cuenta el texto de Salmo 51:5, que allí es cierto, este versículo dice así: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero de allí a derivar que inevitablemente cometeremos pecado es un salto muy arriesgado, y es de lo cual queremos hablar también. Así que creemos que hay una distorsión acerca de fundar todo en base a la naturaleza o al estado en que el ser humano viene a la tierra. En el caso de Jesús dijimos, quienes afirman que él vino con naturaleza prelapsaria, es decir, no pecaminosa, igual que Adán antes de pecar, y con esta naturaleza él pudo vencer, mantenerse sin pecado de cabo a rabo, hasta vencer a Satanás en el último momento, allí en la cruz del Calvario, y obtuvo la victoria para nosotros. ¿Sí? Pero también está el pensamiento opuesto de aquellos hermanos que creen que Jesús vino con naturaleza pecaminosa, en otras palabras, post-lapsaria, como Adán después de pecar, y por lo tanto, exactamente a nuestro nivel pecaminoso, ¿no? Y en consecuencia, si Jesús vino en esa condición de naturaleza poslapsaria, es decir, la encarnación de Cristo, su naturaleza humana fue como la nuestra, con naturaleza pecaminosa, y Jesús pudo vencer, porque lo que importa aquí en este gran conflicto es que Jesús sí o sí venció a Satanás. ¿A partir de qué? ¿De cómo? ¿De cuál naturaleza? Sería una de las preguntas. Pues tomemos esta segunda opción, que supuestamente habiendo nacido con naturaleza pecaminosa, la poslapsaria, obtuvo pues la victoria, y en consecuencia los seres humanos poslapsarios, con naturaleza pecaminosa también, podemos obtener la misma victoria que tuvo Jesús, y especialmente aquellos santos de la última generación, los 144.000, podrán descollar al final, habiendo vencido a Satanás, y aquí no se afirma que sean por los propios esfuerzos, sino por la gracia de Dios, y especialmente el tema del sellamiento, del cual ya voy a hablar un poco más tarde. Ellos pudieron vencer a Satanás. Pero aquí hay premisas que están erróneas en ambos casos. Es decir, para ser claro, el propósito de este audio es tratar de describir este problema que no está siendo bien presentado. Dijimos, por un lado,
Jesús viene con naturaleza prelapsaria, es decir, no pecaminosa, y gracias a esa naturaleza prelapsaria, pura, inmaculada, como le Adán antes de caer, Jesús entró a este mundo santo y terminó santo, sin cometer ningún pecado, y obtuvo la victoria para nosotros. Pero he aquí que en nuestro caso como seres humanos, al tener naturaleza poslapsaria, nunca podríamos obtener la victoria que Jesús tuvo como consecuencia de haber nacido en pecado. Por lo tanto, y ahí viene la comprensión, la deducción de un punto conduce al otro. Por lo tanto, quienes creen en la naturaleza prelapsaria de Jesús y sostienen la poslapsaria de los seres humanos, es obvio, de creer que el hombre no puede obtener la victoria que obtuvo Jesús y por lo tanto el hombre eh, cometerá pecado, no es que quiera hacerlo, pero inevitablemente cometerá pecado hasta la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Jesús, allí el Señor eh, da vista a la corrupción de incorruptibilidad. Supuestamente allí cambiaría no solamente el cuerpo, sino el carácter también con todas sus tendencias pecaminosas. Esa es una manera de ver las cosas. ¿Sí? La otra manera es la opuesta. Es que Jesús tuvo naturaleza poslapsaria, pecaminosa como nosotros, y Él obtuvo la victoria en esa condición. Así también nosotros estamos invitados a obtener la victoria como Jesús tuvo, y por lo tanto los santos, especialmente la última generación, los 144.000, podrán vencer a Satanás por el poder de Dios en su condición pecaminosa como Jesús la tuvo consigo también. Y entonces este segundo punto de vista está sostenido por muchos hermanos adventistas, a quienes llamaremos históricos. Ellos mayormente incluso se autodenominan de esa manera porque van en la línea de los pioneros adventistas, quienes sostenían, tal vez mayoritariamente, que Jesús había venido al mundo con naturaleza pecaminosa. Lo cierto es que ambos puntos de vista, que son opuestos, adolecen de graves fallas, y de esto queremos hablar en este audio. En primer lugar, hablando de la comprensión adventista, y que lo que más necesitamos es permanecer unidos como pueblo del Señor, es la comprensión primeramente de la naturaleza de la encarnación de Cristo. Y luego hablaremos de la naturaleza de encarnación de los pecadores, nosotros. ¿Sí? A ver cómo podemos encontrar armonía y luego entonces mirar los textos bíblicos y algunas citas de Elena White muy iluminadoras. En primer lugar, acerca de la encarnación de Cristo, quiero decir que Jesús tuvo la manifestación de ambos elementos. La hermana White utiliza la expresión naturaleza caída, naturaleza pecaminosa al referirse a Jesús, lógicamente para hermanos que creen en la naturaleza prelapsaria. Recordemos que esta expresión prelapsaria viene de prelapsus, lapsus es caída. Es como Adán antes de caer. Por lo tanto, estos hermanos prelapsarios se resisten a aceptar que la hermana White haya escrito de esa manera que Jesús tuvo naturaleza caída pecaminosa. ¿Sí? Porque los hermanos conciben a Cristo más bien desde del ángulo opuesto, naturaleza prelapsaria. Para ello, yo invito, hermanos, a que podamos usar una publicación que ha causado división en la Iglesia Adventista. Me refiero al libro publicado en 1957, Preguntas sobre Doctrina, Questions and Doctrine en inglés, que los adventistas del séptimo día responden. Es el título del libro. Porque hasta el tiempo de la publicación de ese libro, había un grueso de hermanos adventistas que hoy llamamos históricos, o ellos se hacen llamar así a sí mismos, que más bien creían, tomando la línea de los pioneros, que Jesús había nacido con naturaleza poslapsaria, pecaminosa. Y por lo tanto el libro que va en la línea opuesta no apoya esta noción
Y estos hermanos históricos entienden que el libro es la causa de división, que está enseñando una nueva teología y que está llevando a los hermanos a la apostasía. Creo que eso es una falsa asunción y de lo cual quiero encargarme también en este audio de buscar explicar. En verdad, hay que tener el libro y leerlo, ¿sí? Si alguien está interesado en el tema, tengo la copia digital también que se puede distribuir, ¿sí? Y es que este libro se ha publicado en 1957, la versión original en inglés, y en el 2003 la traducción en español con un agregado que lo hace de lujo, que son las anotaciones del pastor George Knight. Se llama así versión anotada, donde el autor, o el anotador en este caso, él publica el mismo contenido, pero con anotaciones históricas muy interesantes que George Knight agrega, lógicamente buscando separar el contenido del libro, lo esencial, lo que se publicó originalmente, con sus aportes editoriales y que van en distinto color. Eso se puede apreciar en el libro y también en la copia digital. Y es que cuando miramos el libro y qué es lo que se publicó allí, en primer lugar, los hermanos históricos entienden que hay mala intención en la publicación del libro, dada la naturaleza de cómo se publicó el libro, qué pasó con la génesis de ese libro. Y George Knight explica allí los orígenes del libro, que ahora paso a comentar brevemente también. En primer lugar, yo entiendo que aquí no hay mala voluntad, quizás ignorancia para entender mejor qué pasó. No obstante, Knight hace muy buenos aportes y él mismo menciona, incluso sosteniendo algunas ideas de los pioneros también, pero da los puntos más esenciales y justos sobre el libro. Y es que ese libro es el resultado, cuando se publicó en 1957, de los diálogos que mantenían dos grupos opuestos. Nuestros líderes adventistas, mayormente tres de ellos, a quienes se le conoce como Frida, que son las iniciales de los respectivos apellidos: Froom, Leroy Froom, George Reed y Roy Anderson. Y otros tres que vinieron a visitarlos, quienes evangélicos venían picados de interés debido a que uno de ellos, Bornhouse, es el apellido, en aquel tiempo, en la década del 50, muy conocido y famoso por sus publicaciones evangélicas, tenía una edición de radio y, habiendo hablado sobre la justificación por la fe, atrajo la atención de un pastor adventista de apellido Unruh, el presidente de campo, quien los llamó felicitando por los muy bonitos temas de justificación por la fe. Pero cuando se identificó quién era, diciendo que era pastor adventista, Bornhouse pues, se sorprendió. ¿Cómo usted es adventista si ustedes son legalistas? No, 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 no nos malinterprete. Y entonces sí tomó interés de visitar a los adventistas para saber quiénes son que supuestamente creen en la justificación por la fe. Pasó un tiempo hasta que vino esta comitiva, Bornhouse, Martin y Cannon, y este Martin, evangélico, tenía especial interés porque era el principal ayudante de Bornhouse, pero también publicador de libros, y estaba por publicar un libro sobre sectas. Iba a incluir a los adventistas también como parte de la secta, pero tenía que informarse mejor. Al visitar las oficinas de los adventistas, allí dialogaron y se llevaron una gran sorpresa por las respuestas que obtuvieron, las cuales se publican en el libro. El libro trae 48 preguntas y respuestas de diversos temas de las doctrinas adventistas, pero he aquí que por lo menos tres asuntos sorprendieron a los adventistas históricos, los cuales se sienten traicionados. Asuntos que tienen que ver con la Trinidad, con el santuario, básicamente la expiación del santuario, y con la naturaleza de la encarnación de Cristo. Estos temas son desarrollados en el libro, incluso en un apéndice que aparece al final, y que quedaron conformes los evangélicos por las respuestas dadas,
para no considerarlos sectas, sabían que tenían sus ideas particulares sobre el sábado o Elena White o demás, pero especialmente si, si respondían convenientemente a estas preguntas esenciales sobre la Trinidad, la expiación de Cristo y la naturaleza de la encarnación de Cristo, se los quitaría del tilde de secta. Y esta gente quedó conforme a los evangélicos, pero no así nuestros hermanos históricos, quienes se sintieron burlados o traicionados. Uno de ellos, el pastor M.L. Andreasen, este hombre fue un ardiente opositor, no necesariamente del libro, sino de puntos fundamentales que él creyó que estaban mal respondidos, especialmente porque él era considerado una eminencia en aquellos días sobre temas de santuario, y él se sintió, bueno, al no habérsele consultado, porque el libro dice que pasó por una revisión de consultores, pero él no dio cuenta de ello, y se convirtió en un enemigo del libro, y lamentablemente falleció en oposición, incluso a los líderes de la iglesia, por las posturas que él tomó, aunque luego hubo una reconciliación póstuma con la esposa, por los grandes aportes que había hecho M.L. Andreasen, un hombre muy respetado, muy querido también por el conocimiento y la obra que había hecho, pero estaba en contra de algunos asuntos del libro. Y los hermanos históricos pues toman esas declaraciones de Andreasen, y sobre estos tres temas, quiero comentar lo siguiente. Uno es la Trinidad. Hay hermanos históricos que piensan que traicionamos a los adventistas pioneros al introducir la Trinidad, como lo hace el libro, este libro estándar entre los adventistas. Pero olvidando que Elena White, ella no está incluida entre las citas de los pioneros. La hermana White no escribió sobre otros temas, pero no este en particular, sino después ella fue gran escritora, especialmente del conflicto de Minneapolis de 1888, cuando ella tuvo una mucho más profunda comprensión de Cristo, y a partir de allí se caracterizan sus libros cristocéntricos más famosos: El deseado de todas las gentes, El camino a Cristo, Palabras de vida del gran maestro, El ministerio de curación, Discurso maestro de Jesucristo. En fin, libros que podemos pensar que han sido que son joyas de la comprensión de Cristo. Elena White pues lo tuvo, su mente se fue abriendo, Dios fue guiando para que escribiera preciosas gemas. Y lo mismo con otros asuntos, pero en particular al hablar de la Trinidad. En primer lugar, estos hermanos históricos dependen de los pioneros. Y efectivamente hubo hermanos pioneros que se caracterizaron por ser antitrinitarios, otros que también entre los pioneros que defendían la naturaleza pecaminosa de Cristo, la naturaleza caída, poslapsaria, y otros que también defendían el concepto de la expiación total en el santuario, como lo decía Andreasen, en contra de lo que el libro afirma. Entonces ahí es donde trato en este breve esbozo de audio comentar, pero animo a mis hermanos a que tomen el libro y lo lean, especialmente para buscar que nos unamos los hermanos adventistas comunes con los históricos en la comprensión de estos divisivos temas. En primer lugar, con respecto al tema de los pioneros, solamente quiero decir que debemos ser cuidadosos cuando decimos que nuestra fe se basa en la creencia de los pioneros, porque nuestra fe no sigue, no somos como los judíos o los católicos cuya fe se basa en declaraciones de hombres. Los pioneros, y allí podemos incluir a todos que han sido bellísimas personas, bellísimos escritores, predicadores y autores, fueron hombres, seres humanos, con sus falencias. Pero decir que nuestra fe se basa en lo que ellos escribieron, hasta incluso en lo que publicó Wackonner y Jones, grandes luminarias, especialmente con el tema de la justificación por la fe. De hecho, sé que si digo estas palabras, hay hermanos que se pueden ofender.
porque ponen emocionalmente a Wagner y Jones en el mismo nivel que el espíritu de profecía. Y ahí tenemos que tener cuidado cuando actuamos de esa manera. Fueron hombres que escribieron maravillosamente y actuaron maravillosamente en el Congreso de Minneapolis de 1888, resaltando la doctrina de la justificación por la fe. Pero insisto con el tema de la fe en los pioneros. Porque, dije, nos pareceríamos a los judíos en que ellos basan su fe en la tradición de los ancianos, que hoy la conocemos como Mishnah y Talmud. Marcos capítulo 7, Jesús amonesta a los judíos cuando depositan la fe en el hombre. ¿Mm? Como dice Marcos 7:7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así el texto viene a colación de la tradición que se cita en los versículos previos. Incluso dice más todavía el versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición de los ancianos, que lo mencionaba en los primeros versículos. Entonces, cuando llega a haber contradicción entre lo que revela la Biblia y lo que revela la palabra del hombre, eso ocurrió con la tradición de los ancianos judíos. ¿Sí? Luego el versículo 13 también dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Eso con respecto a los judíos. Con respecto a los católicos pasa el mismo fenómeno. Ellos tienen la tradición de los santos. Recordemos que la autoridad en la Iglesia Católica se basa en una triple fuente. Primero la Biblia, es cierto, que va a incluir a los apócrifos, lamentablemente. Pero luego sigue la tradición de la Iglesia, compuesta por las opiniones y escritos de los grandes santos católicos, San Agustín, San Jerónimo, San Ignacio, San Justino, en fin, cuántos santos, y que lo que ellos han escrito también es voz autoritativa. Y después tenemos el magisterio de la Iglesia, que es las enseñanzas ex cátedra que trae el Papa. Si esa es la triple autoridad para la Iglesia Católica, notemos que por lo menos dos de ellas está compuesta por hombres, la tradición de los santos y el magisterio papal. Y la Biblia, para colmo, incluyendo los apócrifos. Esto es un problema serio cuando uno deposita la autoridad sobre hombres. Y en el caso de los adventistas históricos, vamos en la misma línea, es depositar la fe en lo que los pioneros dijeron, y ahora sí, dijeron acerca de qué, acerca del antitrinitarismo. Cuando Frida, los tres responsables del libro, publicaron para 1957 su opinión sobre, o sea, sus respuestas, es más adecuado decir, a la pregunta si creemos en la Trinidad. Ellos dijeron sí con los textos bíblicos, pero luego lo afirman con citas de Elena White. Y en el libro Evangelismo, allí trae Elena White, en el capítulo 18, textos que tratan sobre la persona del Espíritu Santo. No es una fuerza, no es un éter, no es un efluvio. No habla de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo o es el Espíritu del Padre. No, habla del trío celestial, tres personas, tal como hoy los adventistas lo creen. Pero esto no es porque Frida quiso congraciarse con estos evangélicos que vinieron a visitar y a hacer preguntas, y para agradarles, para que ellos cuando publiquen sobre sectas no los incluyan, que esa es la opinión que tienen muchos hermanos. No fue ese el motivo, sería muy de mala voluntad afirmar semejante cosa cuando están los textos bíblicos por un lado y las citas de Elena White por el otro. Acerca de estos hermanos visitantes, como ellos son evangélicos calvinistas, ellos tienen ya ideas tomadas desde su ángulo calvinista, entre ellas la Trinidad, entre ellas también la naturaleza prelapsaria de Cristo, y entre ellas también que la expiación de Cristo se completó totalmente en la cruz. Esas son las ideas calvinistas. Y Frida, al responder las preguntas, pareciera que va en la misma línea, por ello los hermanos históricos se sienten ofendidos. Pero con respecto al primer tema de la Trinidad,
Quiero agregar que no solamente lo cita el texto de Mateo capítulo 28, versículo 19, acerca del bautismo en la fórmula trinitaria, sino que hay diversos textos en el Nuevo Testamento que afirman que hay tres personas y son distintas. Por lo menos tomemos esta de Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El argumento que se usa, que los antitrinitarios utilizan contra este texto, es que este es un texto supuestamente espurio. ¿Por qué? Porque sería producto de un aditamento católico cuando Constantino pidió, de acuerdo al testimonio de Eusebio fue su biógrafo, recordemos que él publicó la historia eclesiástica también, Constantino, que estaba abrazando la fe cristiana, católica, él exigió que prepararan 50 códices del Nuevo Testamento. Y allí es donde no se sabe si en esos códices, que hoy los conocemos como Códice Sinaítico y Códice Vaticano, alguna de esas 50 copias eh, contienen el aditamento católico de la fórmula trinitaria. De allí entonces la acusación de que esto no es confiable porque Constantino ordenó y los católicos ya hicieron su agregado. Pero ocurre que estudios más serios acerca de estos códices por un lado y las ideas católicas, eh, que es el estudio que hizo un tal autor Scrivener, él menciona que, muy documentado, que más bien las evidencias van por lo contrario, que estos eh, textos de Mateo 28, 19 de ninguna manera, incluso no encajan con estos 50 códices que no se sabe dónde están, si se han perdido, y menos afirmar que el Códice Vaticano y Sinaítico, que sí lo tenemos, forma parte de esos 50 códices. A esto se agrega el argumento que se utiliza de un documento que se le atribuye a Shem Tov. Este es un médico español judío de los años 1300, que en su conflicto que tenía con la Iglesia Católica, él publicó un material que es el Evangelio de Mateo en griego, perdón, en hebreo. ¿Qué ocurre? Jerónimo es el que afirma, cuando él eh, estaba produciendo su versión de la Vulgata latina, es decir, la Biblia en latín, y estaba produciéndola, traduciendo desde el latín, perdón, desde el griego al latín. Él trae algunos comentarios iniciales editoriales y allí menciona que en cuanto a Mateo, él vio el texto en hebreo, por lo cual se cree que Mateo lo publicó originalmente en hebreo. Pero luego eso se tradujo al griego, que es el estándar que tenemos aquellos que queremos conocer los originales del escrito de Mateo, porque ese texto en hebreo desapareció. De modo que todo el Nuevo Testamento pues lo tenemos en griego, que sería la lengua original que escribieron los autores bíblicos. Pero aquí que Shem Tov, cuando en su polémica contra la Iglesia Católica, escribe su libro que se llamó Piedra de Toque, allí incluye el, Nuevo el Evangelio de Mateo en hebreo. Y ahí no aparece la fórmula trinitaria. Entonces, el argumento que se usó es, aquí tenemos el texto original de Mateo en hebreo, en que no se incluye la fórmula trinitaria en Mateo 28, 19. Esa edición ya fue publicada por George Howard. Muy interesante, eh, la versión en hebreo con su traducción en inglés. Pero aquí viene un detalle que destruye esa teoría. Y es que esta versión de Shem Tov, es el autor, este judío español, él, al hablar en Mateo 17 sobre la curación del joven poseído por el diablo y la charla que tiene con el papá, él incluye el diálogo de Marcos allí en Mateo. Y allí hay problemas. ¿Por qué? Porque en ningún texto de las copias de Mateo en griego aparece alguna pizca o alguna pista de que en el original se haya incluido el diálogo que Jesús tuvo con el papá que aparece en Marcos.
allí sí está el diálogo, ahí no hay problema. Pero transponer ese diálogo a Mateo, este fue un invento de Shem Tov. Por lo tanto, no se convierte en texto original para justificar la ausencia de la fórmula trinitaria. En otras palabras, ese documento es inválido para afirmar que es original y por lo tanto allí tenemos el vacío de la fórmula trinitaria. Con esto queremos decir que el Nuevo Testamento tiene más textos bíblicos, que no es el caso ahora citar, a favor de la Trinidad, pero nuestros hermanos adventistas antitrinitarios históricos, ellos pues creen que el libro Questions on Doctrine traicionó la fe de los hermanos pioneros al favorecer la Trinidad. Este es un punto, y la hermana White dije hace rato, ella afirma del trío celestial en el libro Evangelismo, por lo menos allí aparecen citas importantes sobre el tema, que están publicadas originalmente en ese libro. Tanto que George Knight quedó sorprendido. Él en su anotación editorial él dijo que si Frida, que conocía quizás de estas citas, se hubiera publicado a tiempo, estos hermanos históricos no habrían creado problemas como los crearon después de publicado el libro. En otras palabras, las citas estaban, citas de Elena White genuinas, porque hasta incluso se piensa, se cree que han sido manipuladas, lo cual es falso. No podemos llegar a tal punto de, para sostener una idea, andar afirmando cosas que no podemos probar. Que si se hubiera publicado antes de 1957 y probar que eran, porque eran cartas perdidas en el catálogo, que en ese tiempo había mucho material todavía desclasificado, podemos decirlo así, y ahí aparecieron esas citas de Elena White, ¿no? Que hoy se reconocen ya estándar, pero que sorprendió a estos hermanos adventistas históricos, por lo cual rechazaron el libro por ese primer argumento. Y ahora los otros dos. Con respecto a la expiación, para luego centrarme en el que me interesa ahora, que es la naturaleza de la encarnación de Cristo. Pero antes cito el tema de la expiación. Este es otro conflicto también que los adventistas históricos traen contra el libro y mayormente liderados por aquel pastor experto en sus días, M.L. Andreasen. Y es que el evangélico, al creer que la expiación se completa totalmente en la cruz y él no tiene noción del santuario, los hermanos de Frida, los que publicaron el libro, ellos pareciera que consienten con ellos, pero usan cierta terminología diferente y que pudo satisfacer a esta gente de Frida, perdón, de los evangélicos. Y es que el argumento que se usó es: la expiación de Cristo está completa en la cruz. Esto ofendió mucho a M.L. Andreasen. Eso es falso. La expiación se completa en el santuario, con citas de Elena White. Pero Frida dijo, la expiación se completa en la cruz, cuando hay pensamientos de Elena White que menciona que la obra de Cristo en la cruz no tiene ninguna hebra de hechura humana. Pero los beneficios de esa expiación se verifican desde el santuario. Y ahí se entiende el concepto de que la expiación se completa en el santuario, que era lo que Andreasen quería escuchar. Al manejar este lenguaje de que se completa en la cruz, pero los beneficios de esa expiación se verifican o se completan desde el santuario, ahí entonces los adventistas de Frida dieron su respuesta y los evangélicos calvinistas quedaron conformes. Y quien me está oyendo, solamente invito a razonar en lo siguiente, a ver si es justificada esa frase. Si pensamos en un remedio como la penicilina, que fue descubierta milagrosamente o fortuitamente, y que está preparada para curar la mayor parte de enfermedades peligrosas, y bueno, el hecho de tener una definición de penicilina, quizás podemos buscar en la inteligencia artificial, que es lo que dice, para tener una idea, así podemos hablar con cierta propiedad, ¿no? De que este es un remedio que se ha valorado muchísimo. Pero aquí, que aunque diga que es un remedio que puede curar toda suerte de enfermedad,
de nada sirve, de nada vale si no nos servimos de ella para aplicarla a nuestro cuerpo. En otras palabras, ¿de qué sirve ponderar la penicilina si no la aplicamos a nuestro cuerpo? Lo mismo pasa con la expiación completada en la cruz, que aunque esté completada, si no me la aplico desde el santuario, o es que acaso vamos a pedir desde en la cruz que Jesús interceda por nosotros, es imposible, no podríamos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros negamos este tema de la expiación completa de Cristo, hace que, eh, solamente comento algo, para dar un ejemplo, solamente sirve como ejemplo el tema de la penicilina, ¿no? Es un antibiótico usado para tratar infecciones bacteriales y que fue descubierta por Fleming en 1928. Trabaja para dañar las células que están llenas de bacterias y lo que hace es que hace eh, que las infecciones virales y que causan efectos colaterales, que incluyen reacciones alérgicas, diarrea, esto pueda ser neutralizado. Se utiliza muchísimo, trae bendición para muchos enfermos. Pero ¿de qué sirve que el médico me pondere todas las bondades que la penicilina trae si yo no me la aplico en una inyección a mi cuerpo? Bueno, lo mismo pasa con la expiación de Jesús lograda en la cruz, que es lo que pretenden los evangélicos, pero si no se aplica esa expiación desde el santuario, que ellos niegan, ahí tenemos problemas, gravísimos problemas. Y esto es lo que Frida dio a entender en su respuesta. Por eso se exalta el santuario como el lugar desde donde el cual la expiación de Cristo tiene validez para el creyente, no desde la cruz. Bien, lo cierto es que esta respuesta pues satisfizo a muchos hermanos y esto no significa que Frida esté condescendiendo con estos evangélicos, o sea, respondiendo y traicionando la fe de los pioneros que exaltaban la plenitud de la expiación desde el santuario. Pero el tercer punto quizás es el más eh, controversial también, y tiene que ver con la naturaleza de Cristo en la encarnación. Pues los evangélicos, al creer que tuvo naturaleza prelapsaria, los miembros de Frida, los que compusieron el libro, siguieron la misma línea. Y entonces ahí los adventistas pioneros se sienten traicionados. O mejor, recordemos los históricos, basados en los pioneros. Porque ellos afirman que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa poslapsaria. Sobre todo para entender la victoria final de los 144.000 que tenían naturaleza caída poslapsaria. Ellos entran al gran conflicto con esa naturaleza y son sellados por el Señor. Y aún conservan esa naturaleza caída, especialmente en el tiempo de angustia, cuando Satanás remueve todos los recuerdos de pecado tenidos por esa gente, ¿sí? Como lo cuenta Elena White en el tiempo de angustia, en el capítulo 40 del conflicto de los siglos. Entonces, ahora sí, quiero tocar el tema de la naturaleza de la encarnación de Cristo. Y es que en el libro se publica y George Knight trae una nota muy interesante. Es la nota número 8 que trata sobre la encarnación de Cristo. Allí hay una nota que recomiendo leerla también. Y es el doble lenguaje que la hermana White tenía. De hecho, en nuestras publicaciones adventistas tenemos pastores que han publicado de un lado y del otro. Son conocidos, por ejemplo, los trabajos publicados por Herbert Douglas, La naturaleza de la encarnación de Cristo, poslapsaria, él defiende el poslapsario, y su opuesto, el pastor Norman Galley, que publicó La naturaleza humana de Cristo prelapsaria. Y estos dos artículos profusos, llenos de citas de Elena White, fueron publicados oportunamente en una revista para pastores, Ministry, años atrás. Y están disponibles para quien quiera leerlo y ver los argumentos que se presentan a favor de una postura y a favor de la opuesta también.
Pero el asunto es que si usamos las citas de Elena White para defender un punto y luego la cita de Elena White para defender el punto opuesto, o sea, a veces la misma cita u otras, allí viene confusión, que es lo que la experiencia que tengo con cierto hermano que menciona que él, creyendo en las citas que hablan de la naturaleza pecaminosa caída de Cristo en su encarnación, y luego yo presenté una opuesta, porque efectivamente la hermana White escribe al respecto diciendo que sí, tuvo naturaleza pecaminosa caída. Pero luego hay citas que van en sentido opuesto. Por ejemplo, la carta a los Baker, donde ella dice, nadie afirme que Jesús tuvo alguna tendencia pecaminosa, porque esto no es así. Esto también aparece publicado en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, sobre Juan capítulo 1 y la encarnación de Cristo. Allí hay un extenso comentario y hay una porción de la cita allí publicada también ahí. Por lo tanto, tenemos que conciliar ambas ideas. La pregunta es, ¿tuvo naturaleza pecaminosa caída Cristo como nosotros? ¿O lo opuesto? Él no tuvo ni una pizca de tendencia pecaminosa como la tenemos nosotros. ¿Cómo conciliamos esto? Bien, Knight, haciendo su investigación, ve que Elena White, eh, para el tiempo en que ella escribía, se valía de un autor, recordemos que ella no tenía instrucción formal, era autodidacta, leía mucho, lo mismo que William Miller, pionero o precursor de los adventistas, también autodidacta, y por lo tanto su educación venía de las muchas lecturas que ella tenía para producir el material que sea eh, aceptable para la lectura. Y fue muy buena escritora y su lenguaje y su escritura muy apreciable. Lógicamente el Señor estuvo detrás de todo ello guiándola. Pero he aquí que Elena White usó ambas ideas, opuestas ideas, naturaleza pecaminosa caída y luego la opuesta, que Jesús no tuvo una pizca de tendencia pecaminosa y no participó de nuestra naturaleza caída. Entonces uno diría, pero no se entiende, o es esto o es lo otro. ¿Sí? Parece opuesto, efectivamente, parece así. Pero aquí vuelvo otra vez a la anotación de George Knight, cuando él escribe en el punto 8, dije hace rato, del libro Questions on Doctrine, dedicado a un apéndice que trata de la encarnación de Cristo, eh, menciona que Elena White usaba el lenguaje de Henry Melville. Henry Melville es un predicador evangélico, él tenía sus sermones, bonitos temas, Elena White los leía y recibía inspiración. Lógicamente ella fue inspirada por Dios, pero el lenguaje, además, la luz que ella iba recibiendo, eh, sus palabras las iba moldeando y algunas de ellas se observa entonces en Melville cuando él escribió sobre el tema. ¿Qué es lo que quiso decir? Y ahora se entiende qué es lo que la hermana White quiso decir. Y allí viene entonces esa solución que se encuentra en los escritos de Elena White. Y es, Elena White cuando habla de que Jesús tuvo nuestra naturaleza pecaminosa caída, se refiere a lo que Elena White escribió sobre el pasivo de Jesús, que él recibió una naturaleza eh, como la de Adán después de pecar, pero lo que Henry Melville llamó también debilidades inofensivas, no pecaminosas, eso no tiene que ver con pecaminoso. Esto es, debilidades corporales como frío, cansancio, sueño, hambre, tristeza, enfermedades, en fin, todo lo que abarca el deterioro del cuerpo humano luego de 4000 años de pecado desde Adán hasta María que lo concibió. Entonces todo ese pasivo cae sobre el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Y entonces allí Jesús recibe esa naturaleza caída, entiéndase, debilidades inofensivas. Pero pecaminosa es otra cosa. Insisto, eh, esas debilidades inofensivas tienen que ver con asuntos corporales, emocionales,
que sufrimos toda la raza humana, pero la decisión de cometer pecado es otra cosa diferente. Eso tiene que ver con tendencias pecaminosas, y en la cual fue muy clara que Jesús no tuvo ni una pizca de naturaleza o de tendencia pecaminosa. Eso es muy claro como ella lo escribe. Entonces, ¿cómo conciliamos ambas cosas? Pues no es difícil. De Jesús podemos decir que él tuvo naturaleza prelapsaria especial. Es la expresión que yo suelo utilizar. Naturaleza prelapsaria, como le dan antes de caer, pero especial por ese pasivo, ese cuerpo de 4000 años de decadencia hasta que llega hasta Jesús. Y él recibe un cuerpo deteriorado. ¿Sí? O sea, es típico, es un ser humano que nace de María. Pero aquí viene otro asunto también. Y es, Jesús tuvo propensión pecaminosa. Elena White lo dice claramente, nadie le atribuya. Pero entonces, ¿qué naturaleza tuvo Jesús? ¿Me puede entender a mí que yo sí tengo naturaleza pecaminosa con propensión pecaminosa? Es decir, el ser humano tiene tendencias, incluso por deterioros de taras familiares, ¿eh? Si nuestro abuelo fue alcohólico, nuestro padre vicioso, etc. Entonces, ¿cuánta gente cuando dice yo tengo la tendencia al alcohol, al cigarrillo, a las drogas, al sexo, a la música, etcétera? Y Jesús no tuvo esas tendencias pecaminosas. ¿Me puede entender? Ahí viene entonces, eh, por eso la afirmación de hermanos que dicen, no, Jesús tuvo que haber tenido tendencias pecaminosas. Y esa es la noción de los hermanos históricos. Elena White va en contra de eso absolutamente. Entonces, ¿por dónde viene el problema? Y es que, en primer lugar, esto no gira en torno a la naturaleza. Es decir, para que seamos victoriosos, no se trata de naturaleza, se trata de decisión. Elena White escribe sobre el tema en El Camino a Cristo, un párrafo interesante y largo sobre el poder de la voluntad, el de la decisión. ¿Sí? Y ahí sí iremos en contra de los calvinistas. Y esto hay que señalarlo muy claramente. Estos evangélicos calvinistas, ellos creen que está todo determinado por la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él decide. Mientras que el opuesto a los calvinistas fueron los arminianos de Jacobo Arminio, que por los principios de los 1600, estos seguidores de Arminio, ellos dijeron, esto depende más del libre albedrío, no de la decisión del cielo, porque la creencia calvinista ya está todo predeterminado. ¿Quién se salva y quién se pierde? Mientras que Arminio decía lo contrario. Aquí decidimos nosotros. Dios envía la salvación, pues soy yo el que decido si acepto o no acepto. ¿Sí? Y por lo tanto, en la concreción del pecado, esto entra en escena el tema de la decisión del ser humano de pecar o no pecar. A esto agregamos otra noción más, que es la de San Agustín, sobre la naturaleza pecaminosa que todos heredamos desde el pecado de Adán. Solamente que este hombre le agregó el detalle de que el pecado que Adán cometió se transmite, el pecado, de generación en generación y se elimina mediante el bautismo de los niños. Eso no creemos. Aunque sí creemos, basado en el Salmo 51:5 que cité, que heredamos de nuestra madre, de nuestro padre, como dice el texto, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, nacemos al mundo con nuestra naturaleza poslapsaria pecaminosa. Pero San Agustín se le fue la mano, y habló más allá, de que al nacer con esa naturaleza pecaminosa, un agustiniano, como fue Lutero, él es el autor de esta doctrina de simul justus et simul peccator. A la vez soy justo cuando acepto la justificación por la fe, pero a la vez sigo siendo pecador. Y por lo tanto, independientemente de lo que yo haga, siempre seré un pecador porque vengo de base mal fabricado, nací pecador y por lo tanto terminaré cometiendo pecado. Entonces, esa noción es la que en muchos sentidos se aprende en las escuelas de teología. Yo fui alumno de ellos y entiendo ahora este tema de que eso es falso, una premisa falsa. De hecho,
Para ser más claro, el autor Morris Benden, adventista, cuando publica su libro Fe en Acción y las 95 tesis, allí trae discusiones sobre el tema. ¿Qué es lo que nos hace pecadores? ¿El haber nacido en pecado o el cometer pecado por causa de una mala decisión? Esa discusión. Y eso se ha mantenido por buen tiempo entre los adventistas. Pero he aquí entonces que ya conociendo más a fondo el origen de este problema, ahora invitemos a la Biblia que nos hable, si es que es la naturaleza poslapsaria la que hace que nosotros cometamos inevitablemente pecado. Recordemos, en cuanto a la naturaleza de la encarnación de Cristo, ya he dicho, tal como sostiene el libro Questions on Doctrine, creemos en la naturaleza prelapsaria, esto es lo que creo yo, creemos muchos líderes en la iglesia también, muchos hermanos, prelapsaria, como Adán antes de pecar, pero yo dije especial. Esto es, creemos en ese pasivo, que es el cuerpo de Cristo que Él heredó al nacer, que es nuestras debilidades, debilidades inocentes, diría Knight tomando palabras de Henry Melville. Tal vez agrego un detalle a esto y es con respecto a que como que nació, o sí nació, de María, tuvo que haber heredado los cromosomas pecaminosos de María en la gestación. La pregunta es, ¿podemos afirmar semejante cosa? Aquí entramos en el terreno de la especulación. Lo inicia la persona que afirma que Jesús, al haber nacido de María, nace con tendencia pecaminosa porque hereda del vientre de María, de los cromosomas de María, esa tendencia pecaminosa. Pero, mis amigos, estamos al revés también. Justamente por el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 5, que menciona que el texto dice, podemos quizás leer un poco antes, que ya se ofrecían sacrificios. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es interesante notar que en el original del Salmo 40 dice, abriste mis oídos, pero en el griego de la Septuaginta aparece, me preparaste cuerpo. ¿Sí? Y entonces el siguiente versículo va a hablar de la obediencia por parte del dueño de ese cuerpo, que es Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Dónde? ¿Cómo? Con un cuerpo que se le ha preparado. Eso significa que Jesús vino ya preparado del cielo. De hecho, el ángel Gabriel se expresa así a María, el santo ser que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios, el santo ser. No una mezcla entre un ser nacido de María, porque María no es santa. Jesús ya venía santo desde el cielo. A esto le podríamos usar la ilustración del alquiler de vientres. Recordemos que estamos en el terreno de la especulación y provocado por hermanos que afirman que Jesús vino con naturaleza pecaminosa por haber nacido del vientre de María y por lo tanto heredar los cromosomas de María. No necesariamente. Por eso no podemos afirmar cosas que son un verdadero misterio y Dios quiere que lo tengamos ahí en un misterio. Actualmente esto se puede probar cuando hay óvulos gestados, fertilizados fuera del útero de la mujer a la cual se le va a inyectar el alquiler de vientres. Y ahí se gesta un hijo que es solamente un receptáculo, un alquiler de vientre, pero no le pertenece. ¿No será así que se produjo con el nacimiento de Jesús en el vientre de María, pero gestado afuera, ya que dice, me preparaste cuerpo y este santo ser será llamado Hijo de Dios, en las palabras del ángel Gabriel a María? Bien, así definiendo el concepto de la encarnación de Cristo, prelapsaria especial, pero hablemos ahora de la encarnación de los seres humanos, poslapsario, es obvio. Pero podemos asumir con eso que como tienen naturaleza poslapsaria, inevitablemente van a cometer pecado. Ahí es una gran falencia típica de los calvinistas.
Por eso ellos hablan de la soberanía de Dios, que Dios decide quién se salve y quién se pierde, independientemente de lo que hagamos, ya está decretado por Dios. Esta fue causa de la guerra de secesión que hubo en los Estados Unidos entre los blancos y los negros. Se creía que era de origen religioso, calvinista. Se creía que los negros ya estaban señalados por Dios para perderse y los blancos señalados por Dios para salvarse. Y por lo tanto había que servirse de ellos como esclavos. Qué idea más absurda y contraria a la fe cristiana. No, no existe tal cosa como que ya Dios decretó la salvación y decretó la perdición de unos y otros. Por eso la idea de Arminio, nuestra iglesia adventista favorece más las ideas de Arminio. En ese sentido somos más arminianos que calvinistas. Y tiene que ver con la libre decisión. Efectivamente, al mirar un ejemplo para observar que la victoria se obtiene no por causa de la naturaleza o estado poslapsario, sino por causa de la decisión en medio de ese estado poslapsario. Tomemos el ejemplo de Adán, hijo directo de Dios, con naturaleza perfecta, prelapsaria, y el caso de José, hijo de Jacob, en su naturaleza poslapsaria, y cómo uno fracasó y el otro triunfó. En el caso de Adán, él fracasó porque tomó una decisión contra la voluntad de Dios y no tiene que ver con su naturaleza perfecta. Lo mismo pasó con los ángeles del cielo. No es que la naturaleza perfecta les inhibe a cometer pecado, es la decisión la que hace cometer pecado al que tiene naturaleza prelapsaria o al que tiene naturaleza poslapsaria. Porque en el caso de José, teniendo naturaleza poslapsaria, él decidió no pecar en la tentación que le dio la esposa de Potifar. Y llamativamente, entre José y su hermano mayor Judá, capítulo 38, aparece claramente esta historia. Cómo Judá, teniendo naturaleza poslapsaria, sí se llega sexualmente a su nuera Tamar, que estaba prohibido. Él no lo sabía, la mujer se había cubierto, pero él decidió seguir el apetito sexual, sus pasiones poslapsarias, pecaminosas. Esto aparece en Génesis capítulo 38, 15. Y la vio Judá a Tamar, la nuera, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. ¿Sí? Y entonces cometió pecado. Para colmo, él la culpaba a ella, que conocemos la historia, y ella se valió de los recursos de pedirle a tiempo al hombre que se llegaba a ella, que ella estaba cubierta, no la iba a reconocer, pero así fue como pudo salvar su vida, pero Judá finalmente aceptó su culpa. Ella es más justa que yo, dirá él. Pero el caso de José, que también tuvo naturaleza poslapsaria, él decidió mantenerse conectado con Dios. Aquí es un tema de conexión o desconexión, no tanto de estado perfecto o imperfecto. Y en el caso de la última generación, allí es donde entramos a este gran tema que está siendo discutido actualmente en la iglesia adventista, lamentablemente rechazada por muchos hermanos. Y es que eh, sosteniendo, ahora voy a hablar de mis puntos, o de lo que yo creo, lo que sostengo, no apoyo en absoluto la postura de los adventistas históricos, ¿no? Por lo tanto, creo en que Jesús tuvo naturaleza prelapsaria, tal como el libro Questions on Doctrine lo afirma. Agrego a ello especial, el libro también lo dice, pero con otras palabras, esto es que Jesús tuvo su pasivo, su cuerpo, deteriorado por los 4000 años de pecado, la herencia que él recibió, pero no cromosomas de María, que hagan que él tenga también tendencia pecaminosa. Entonces, él tuvo esto en contra de la noción de Cristo que tuvo naturaleza poslapsaria. A esto quiero agregar un detalle más para no dejarlo pasar, y es eh, lo extremadamente absurdo de creer que Jesús tuvo naturaleza pecaminosa, porque si es así, vamos a llegar a las naturales consecuencias. Es el caso de la historia que cuenta Lucas capítulo 7, versículo 36. La fiesta que Simón, el ex leproso, le hace a Jesús por la curación recibida de la lepra que él le había curado.
Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado, dijo para sí, y aquí reparemos, amigos. Aquí Simón creyó que Jesús tenía naturaleza pecaminosa. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca o lo toquetea. Seamos más justos en los pensamientos de Simón, que es pecadora, una gran pecadora. Esta es María la Magdalena, de la que se sacaron 7 demonios. A la vez es María de Betania, hermana de Lázaro. Y esta fiestita también reaparece en Juan 12, y ahí aparece Lázaro resucitado. Dice si fuera profeta, por lo tanto no es profeta, y esta mujer se aprovecha de toquetearlo como lo está haciendo, sensual como es, para colmo en la postura arrodillada, una mala impresión que deja a todos los hombres reunidos ahí, que pueden tener malas imaginaciones. Y entonces la pregunta es, si Jesús tuvo naturaleza pecaminosa, sexual, como la tienen todos los varones, ¿Jesús sintió también algo al respecto con la llegada de esta mujer toqueteando el cuerpo de Jesús, los pies, etcétera? ¿Tuvo esa tendencia pecaminosa? En el caso de los hombres, es casi seguro que sí, pero hablo de Jesús. Lógicamente que este es un tema que puede ofender los oídos de mis hermanos santos. Pues tenemos que llegar a las conclusiones de este razonamiento de la naturaleza poslapsaria de Jesús. Bien, Jesús sí fue tentado, pero no por ese lado. Justamente por su naturaleza prelapsaria, divino-humana, él sí fue tentado. Y lo muestra a continuación en el relato que sigue, versículo 40. Estamos en Lucas 7:40, que dice, entonces respondiendo Jesús le dice Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Y va a contar la muy conocida parábola del acreedor con los 2 deudores. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dice, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. O sea, si se le ha perdonado mucho, ese va a tener mayor afecto al perdonador. Y vuelto a la mujer, le dice a Simón, y ahí se produce un diálogo entre 3. Jesús que habla y 2 personas, la mujer pecadora y Simón, el dueño de casa. Y esto es para ir ya aplicando a quién le cabe la deuda. Los 500 denarios es para uno y los 50 denarios para el otro. ¿Quién es quién aquí en la parábola? Porque Jesús dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Versículo 45. No me diste beso, pero ésta, desde que yo entré, no ha cesado de besar mis pies. Y tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido con perfume mis pies. ¿Qué pasó, Simón? Ahí están los 2 deudores eh, retratados. Entonces, en el siguiente versículo, le dice, por lo cual te digo, y ahí viene la sentencia. Entonces, yo me animaría a preguntar a quienes oigan este audio, si a quién le aplica la identificación de la deuda. ¿Quién es quién? El de 500 denarios. Recordemos que estamos hablando de María Magdalena, la de los 7 demonios. Eso lo cuenta la hermana White en El Deseado, capítulo dedicado a la fiesta de Simón. Y Simón, un fariseo, hipócrita, el de 50 denarios. ¿Podríamos juzgar así? Pues no. Jesús conocía la historia y entonces fue tentado a desenmascarar a este hipócrita. Pero él no cayó en esa tentación. Pudo haberlo pensado, pero no. Prefirió actuar como siempre lo hizo, apoyado en el amor, en la sabiduría de su padre. ¿Qué pasó? Simón, nos cuenta Elena White en una cita de Signs of the Times de 1900, él era el tío
de ambos, de Lázaro y de María. Así que era el tío. Y en el deseado se nos cuenta que esta María había sido perjudicada grandemente por Simón. En otras palabras, él la había violado. Y como consecuencia de la violación, la mujer se corrompió. Miremos lo que dice Proverbios 30:19. Es una pregunta que nos podemos hacer nosotros también, ¿no? De no conocer las consecuencias de nuestras malas acciones. Tal vez voy a leer el versículo previo, 30:18, que dice: tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Proverbios 30, 18 y 19. ¿Qué significa? El efecto que causa el toque inapropiado de un hombre sobre una mujer, y especialmente cuando hay violación. Recordamos el caso de Amnón, el hijo mayor de David, segundo libro de Samuel capítulo 13. Ahí se nos cuenta de este joven perverso que violó a su hermanastra, a Tamar. Y esta muchacha virgen, hermosa, lucía una ropa llena de colores, atuendo típico de las vírgenes. Pero cuando él la violó, la forzó, y ella pedía que no la echaran de la casa, avergonzada como estaba, él la echó. Y la muchacha salió rompiendo las ropas, gritando por la humillación que había sufrido. David, su padre, no intervino como debió hacerlo. Él recordaría el pecado que había cometido con una vecina similar también. Pero quien hizo justicia fue el hermano menor, hermano carnal de Tamar, Absalón, quien mató a su hermano mayor. Una historia muy triste. Bien, uno no imagina el rastro del hombre en la doncella. ¿Sí? Esto está en 2 de Samuel capítulo 13, allí versículo 11, quizás uno puede recordar esa historia. Bien, esto fue lo que pasó con Simón. Él la había violado y por lo tanto se da ahora de justo. La llama gran pecadora. Si este fuera profeta, sabría qué clase de hombre, qué clase de mujer es esta que lo anda toqueteando. Entendemos qué es eso de las tentaciones que Jesús pudo haber sufrido. Uno dice, pero él me va a entender a mí. Primero, razonemos, Jesús sufrió tentaciones más profundas, más intensas, más elevadas que las que sufrimos nosotros. Por ejemplo, allí en el desierto de la tentación, cuando le dijo Satanás, di que estas piedras se hagan pan. Jesús tenía poder para hacerlo. Fue una tentación, estaba con hambre y tenía poder. En cambio, si estamos nosotros y Satanás dirige las mismas palabras, no es tentación, porque no tenemos poder para hacerlo. Por eso decimos que Jesús tuvo naturaleza divina humana. O por ejemplo, cuando estaba pendiendo en la cruz, la burla de los enemigos. Bájate, Cristo, y creeremos. Y Jesús podía haberse bajado de la cruz. Él tenía poder para hacerlo. O cuando lo vendaban y los soldados lo abofeteaban. Hey, Cristo, profetiza, ¿quién te golpeó? Y él podía haberlo hecho. Profetizar, decir, con los ojos vendados. ¿Acaso no curó a la oreja de Malco estando él atado? Lo curó, se desató como que fuera hilo las cadenas que le habían puesto para curarle la oreja a Malco. Así que Jesús tenía poder, pero caería en la tentación que Satanás lo provocaba de naturaleza divina humana. O por ejemplo, cuando en Juan 8 se nos cuenta que Jesús recibió a esa turba que traían de los pelos a la mujer atrapada en adulterio. Elena White tiene un comentario al respecto, interesante, de que cuando la acusaban pidiendo la opinión de Jesús, ¿sí? ¿Qué sugería él? Si apedrearla no, porque la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Y la trampa era que si Jesús decía que sí, que la apedreen como manda la ley de Moisés, ellos decían, la ley de Moisés manda esto. Ahí lo acusarían a él como que se toma la ley por su cuenta ante los romanos, porque él fue el que dijo que la apedreen. Y lo opuesto, si él decía, perdónenla, aunque la ley de Moisés dice eso, creo que el perdón lo acusarían ante el pueblo de no cumplir con la ley de Moisés. ¿Pero qué hizo? El deseado nos cuenta que Jesús se inclinó, siguiendo el texto bíblico, y comenzó a escribir. Pero el deseado agrega que escribió los nombres de los individuos y su pecado característico, porque él los conocía. Eso era tentación para él.
desenmascararlos en público a todos. Pero él venció esa tentación, como todas las tentaciones. Y la gente al mirar lo que se escribía, comenzaron a retirarse uno a uno. Eso aparece escrito en el deseado. Quiero ilustrar esto para entender la naturaleza de las tentaciones que el hombre caído tiene y las tentaciones que el segundo Adán no caído tuvo, para ver si Jesús nos entiende a nosotros. Porque este es el problema que está habiendo actualmente, especialmente de los hermanos históricos, que ellos niegan que Jesús tuvo naturaleza prelapsaria, y para defender la noción, que yo acepto, que la última generación podrá vencer por el poder de Dios y por causa del sello de Dios, podrán vencer a Satanás. Y no afirmar como se afirma, que los santos tendrán su naturaleza pecaminosa y consecuentemente cometerán pecado hasta la segunda venida y Jesús se le dará un cuerpo nuevo allí. No. Eso es un gravísimo error. Déjenme ilustrar con este ejemplo. Un padre que lleva a su hijo a una tienda de regalos para pagar deudas y el niño le acompaña. Pero al ver tantos juguetes, la criatura pues se desespera y el padre no le va a comprar ningún juguete. Entonces el niño se mete adentro en la tienda y se roba algunos juguetes y los esconde en la ropa. Entonces el padre ya va terminando de pagar la deuda y el tendero pues le dice, y señor, ¿usted va a pagar lo que el niño está llevando? ¿Cómo? Y lo mira la criatura. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? No, papá, yo necesito, tú no me entiendes, tú no me quieres comprar juguetes, yo quiero estos juguetes, quiero. Hijo, no se puede robar. Y entonces el niño que dice, tú no me entiendes, que eres hombre grande, yo soy niño y quiero estos regalos. La pregunta es, ¿será que el papá no entiende la tentación del niño? ¿No será que los padres tenemos tentaciones a nuestro nivel, por lo cual podemos entender las tentaciones de los niños? Porque las sufrimos a nuestro nivel. Ese mismo padre que, si el niño sufre la tentación de llevarse algo, el padre que tiene apreturas económicas y la tentación de mentir por aquí, sacar dinero por allá, hacer un negocio más allá, porque está apretado con las deudas. En fin, los seres humanos adultos entendemos estas cosas. Por supuesto, no las aprobamos. Como al niño tampoco le aprobamos que se robe juguetes. Pero el punto es si un mayor puede entender a un menor. Cristo entiende nuestras tentaciones y sin necesidad de que Él pise el barro de nuestra naturaleza pecaminosa. Este es el gran conflicto. En el caso de los hermanos históricos y poslapsarios, ellos necesitan poner a Jesús en el fango de nuestras pasiones pecaminosas, como que Jesús las tuvo. Por eso saqué el ejemplo de Lucas 7, la fiesta de Simón y la mujer pecadora, para mostrar lo irracional de semejante postura. De decir que si, así como Jesús tuvo naturaleza pecaminosa como el barro que tenemos nosotros y venció, nosotros que estamos en el barro de las pasiones podemos vencer como Él. Es cierto que podemos vencer como Él. Ahora vamos a hablar de ese tema, de la victoria final de los 144.000 con naturaleza pecaminosa, pero no necesitamos bajar a Cristo al barro de nuestras pasiones, sino más bien seguir el consejo del apóstol Pedro en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4, donde claramente afirma que se obtiene la victoria, pero participando de la naturaleza divina de Cristo. Y este tema es el que nosotros necesitamos entenderlo cada vez más y mejor. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pedro pues enseña que hay una clave por la cual podemos obtener la victoria. Cuando dice así, Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí se hablan de dos cosas. Uno, participante de naturaleza divina. Por lo tanto, no necesitamos bajar a Cristo al barro de nuestras pasiones, sino elevarnos de nuestras pasiones
a la naturaleza divina de Cristo. Es lo que Pedro está diciendo. Pero hay una clave. El segundo punto es habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, que es lo que hizo José. Huir de esa tentación, decidir hacerlo, y no lo hizo su hermano Judá en el capítulo 38 de Génesis 38 con su nuera Tamar. Entonces aquí entramos en el tema de no de naturaleza, sino de decisiones. Si hablamos de naturaleza, pues hablemos de esta que Pedro nos enseña que podemos participar de esa naturaleza divina, pero se requiere la decisión de no cometer pecado. Y ese es el caso que le cabe a la última generación, porque los textos abundan acerca de cómo el Señor quiere que nosotros asumamos este gran conflicto como última generación. En primer lugar, no sabemos cuándo ocurrirá el tema de los 144.000. Esto tiene que estar precedido por la imposición de la marca de la bestia, la ley dominical. No sabemos cuándo eso va a ocurrir. Y consecuentemente aparecerá el sellamiento, ¿sí? Donde el Señor verá a quienes sella por la decisión que hayan tomado con respecto a la ley dominical. Pero mis hermanos, el tema del sellamiento es tan importante que hay una cita que quiero compartirles que aparece en un manuscrito de Elena White, manuscrito 7, del 24 de agosto de 1850, donde Elena White, hablando del poco tiempo que Satanás tiene para guerrear su batalla final, y especialmente con la última generación, allí se muestra que Satanás tiene una debilidad, y esta debilidad la tenemos que conocer nosotros. Se llama el sellamiento de Dios. Voy a pues a leer esa cita. Recordemos, el origen es manuscrito 7 del 24 de agosto de 1850. Este manuscrito va a aparecer en la colección de la aplicación de Elena White de color azul, celeste, allí en la sección de Letters and Manuscripts, ahí aparece, y nos guiamos por año, 1850, manuscrito número 7, la fecha, 24 de agosto. Leemos el manuscrito, ahí encontramos esto que publicamos a continuación. Vamos a leer juntos esta cita, que también aparece en el libro Eventos del Tiempo Final, capítulo 5. Es una colección de cartas y manuscritos de Elena White. Vamos a leer la cita que le han vencido por causa del sellamiento. El sellamiento los pone más allá del alcance de Satanás, ¿sí? Vamos a ver, y esto es lo que nos tiene que animar como cristianos, no tanto a temer la ley dominical, sino a apuntar a buscar el sellamiento. Ese es el ejercicio más importante que debiéramos perseguir los hijos del Señor. Vamos pues a mirar la cita. Dice así: vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca porque sabe que su tiempo es corto, y notemos ahora, y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Este es el tema. ¿Por qué entonces el Señor quiere sellar a los santos? Acordémonos de la experiencia del sellamiento de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Justamente después de mostrarle a Ezequiel las abominaciones del capítulo 8, Ezequiel 8, allí muestra una tras otra. Finalmente vienen los destructores del capítulo 9, versículo 1 en adelante. 6 varones que vienen con instrumentos para destruir. Y Ezequiel está presenciando todo esto en visión. Pero hay uno de ellos, de los 6, que viene con una misión especial. Dice Ezequiel 9:4, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y luego en el siguiente versículo, de los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Dice más: matad a viejos, a jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo.
Y luego entonces Ezequiel 9:4 que dice, y lo dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En los versículos siguientes leemos, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí estamos mirando cómo efectivamente va a ocurrir tal lo que señala Ezequiel 9, también en los días finales. Cuando viene la destrucción, y solamente vendrá sobre aquellos que no recibieron el sello. Dios quiere sellar a sus hijos, de allí salen los 144.000. Pero estos 144.000 con sus sellos serán colocados más allá del alcance de Satanás. Hemos leído la cita de manuscrito 7, 24 de agosto del año 1850. Incluso completaría un poco más el pensamiento de ese manuscrito. Continúa diciendo, ahora obrará de todas las maneras posibles e intentará lograr mediante todas sus insinuaciones que los santos estén desprevenidos, se duerman en la verdad presente o que duden de ella, para impedirles así que sean sellados con el sello del Dios vivo. Noten, él quiere evitar que sean sellados, porque eso los pone fuera del alcance de él. Es muy importante este concepto. Y él busca la manera de distraernos. También vi que dentro de no mucho Satanás aparecerá casi en forma humana y que sus ángeles estarán todos alrededor de ellos buscando de alguna manera de devorarlos. Es terrible, pero estando sellados, y a pesar de que Satanás quiera distraerlos, que se duerman en la verdad presente o que duden de ella, los santos, si se mantienen firmes ante el Señor, serán protegidos, sellados y colocados más allá del alcance de Satanás. Y entonces ahí estos santos reciben el fuego de la lluvia tardía para que prediquen el fuerte pregón. Esta es la parte que interesa cuando el Señor va a sellar a sus santos y ellos reciben capacitación, poder, gracia para poder emitir el mensaje que Dios quiere para ellos. La luz, el fuego, la gracia del Espíritu Santo en la lluvia tardía, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis 18:1, están capacitados para dar el fuerte pregón, el último llamado a Babilonia, como cuenta Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Recordamos esas palabras memorables que los sellados predicarán. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recebáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y esta gente, como los obreros de la 11ª hora, son rescatados y sellados también, para que no reciban las plagas y así no participen de pecados. Son sacados y Dios los cuidará como obreros de la 11ª hora. Y al cerrarse la gracia, allí se viene un asunto sumamente misterioso, profundo y a la vez iluminador. En primer lugar, cuando se cierra la gracia, no hay más intercesor. Esto nos lo cuenta por lo menos dos textos que podemos leer ahora. Uno, Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Ya lo decía el capítulo 11, cuando en el versículo 15 se oye el tercer ay, la voz de la séptima trompeta y una sentencia que vamos a leer acá. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? Que a partir de allí Jesús rige como rey. Leo entonces de Apocalipsis capítulo 11:15, que dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuándo se produce este evento? Cuando Jesús cesa su intercesión en el cielo, deja sus ropas sacerdotales y toma las ropas regias para venir a la tierra. Miremos esta escena en
Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, cuando se cierra ese templo que había servido de intercesión, había sido el lugar para la intercesión de Cristo en nuestro favor. Y el templo 15:8 de Apocalipsis se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Por lo tanto, como nadie puede entrar, se llenó de humo, no hay más intercesor, y caen las plagas sobre la raza humana. La pregunta es, ¿qué ocurre con los sellados? Bien, ellos fueron puestos más allá del alcance de Satanás. Ellos no sufren las plagas. De hecho, en el siguiente versículo 16, 1, 2, describe la caída de las plagas y la gente que lo va a recibir. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Lógicamente ahí no están los 144.000. Ellos vencieron a la bestia, dirá capítulo 14, capítulo 15, los primeros versículos. Así que son victoriosos, pero ellos están protegidos por el sello que fue puesto en la frente de estos santos. Creo aquí que en estos santos que tienen todavía naturaleza pecaminosa, ¿qué ocurre con sus tendencias, sus inclinaciones? Hay una cita del Espíritu de Profecía del libro El Hogar Cristiano, que me voy a permitir leer ahora. En la página 12, Elena White trae un comentario acerca de la necesidad de que tenemos que vencer nuestras tendencias pecaminosas, porque el carácter se fijará de ahí para siempre, cuando el momento que sea sellado. Y por lo tanto, nosotros deberíamos estar más que interesados y también preocupados de edificar adecuadamente nuestro carácter, porque es una obra que la tenemos que realizar ahora y no la podemos descuidar. Voy pues entonces a leer la cita respectiva. Escuchemos. Los padres crean en extenso grado la atmósfera que reina en el círculo del hogar, y donde hay desacuerdo entre el padre y la madre, los niños participan del mismo espíritu. Impregnad la atmósfera de vuestro hogar con la fragancia de un espíritu tierno y servicial. Si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, convertíos. Notemos ahora. Porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando Cristo venga. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Notemos más. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. Notamos que los cambios tienen que ser hechos ahora. En la segunda venida lo que cambia es nuestro cuerpo, pero no el carácter. El carácter se cambia antes y el carácter incluirá las tendencias pecaminosas. Todo esto tiene que bregarse ahora. En la página 288 también del Hogar Adventista trae una cita similar. Esto es para que le demos mucha importancia a la debida preparación ahora en el tiempo de gracia que tenemos, y especialmente antes de que se produzca tanto la ley dominical, porque luego de ella ya veríamos, se empezaría a verificar el sellamiento, que comenzaría por los líderes. Lógicamente eso no lo sabemos nosotros, no lo podremos ver. Es una señal que solamente los ángeles podrán discernir entre el que tiene el sello de Dios y el que no lo tiene. Y si no tiene el sello de Dios, su cabeza está absolutamente desamparada para recibir los castigos que vengan, especialmente ya durante el tiempo de las plagas, donde no hay más intercesión. Por lo tanto, la preocupación nuestra debe ser ahora. Notemos cómo nos señala el espíritu de profecía, cuando dice: en el hogar donde falta la religión, la profesión de fe no tiene valor. Muchos se están engañando al creer que el carácter será transformado cuando venga Cristo, pero cuando Él aparezca no se convertirán los corazones.
tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de carácter, ahí incluimos las tendencias pecaminosas, y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo durante el tiempo de gracia. Aquí es donde debemos prepararnos para formar parte de la familia celestial. Entonces, aquí es donde vale la pena hacer un comentario adicional. Y es, ¿por qué la confusión de hermanos? Unos que se oponen a la doctrina de la impecabilidad de los 144.000, llamada teología de la última generación, por un lado. Por el otro, ¿por qué hay hermanos de la teología de la última generación que se exceden diciendo extremos como que ya son santos o limpios de pecar? Ellos no tienen ya ninguna condición pecaminosa o algo por el estilo, olvidando que este fenómeno ya se produjo durante el tiempo de la historia adventista, particularmente con el movimiento de la carne santa, allá en Indiana en los años 1899 y 1900, donde había gente que pretendía que ellos habían alcanzado la, um, la impecabilidad en la vida, ¿no? Y lógicamente eran personas que estaban cometiendo locuras. Y yo quizás quiero traer aquí la lectura de esta gente de la carne santa porque está habiendo una confusión. Es decir, hermanos que se oponen a la impecabilidad de los 144.000 o también teología de la última generación, se oponen a ello, diciendo que están repitiendo el fenómeno de la carne santa que ahora voy a comentar. Y están hermanos de la teología de la última generación que se exceden en sus errores, afirmando semejante noción de que ya son impecables, cosa que es una locura. Y en la lectura que voy a tener, escrita por un autor adventista, hay un párrafo que considero que no es feliz, cuando él dice que esta ideología no tiene base bíblica, y creemos que sí tiene base bíblica. Lo que no tiene es aplicarlo en nuestro tiempo, y en lugar de esperar que se cumpla en el tiempo señalado en la Biblia, que es en el tiempo de los 144.000. Luego entonces del libro La mano de Dios al timón, del autor Enoch de Oliveira, en la página 122, dice lo siguiente. Los dos movimientos opositores de los estados de Iowa y Montana lograron poca repercusión en el seno de la Iglesia. En ese entonces la población adventista en ambos estados era escasa y dispersa. Sin embargo, en 1899, en el estado de Indiana, casi a la sombra de la sede de la Asociación General en Battle Creek, irrumpió un nuevo movimiento conocido como Carne Santa, que es lo que ahora se está acusando a estos hermanos de la teología de la última generación de repetir este viejo problema. Por eso vamos a leer este viejo problema. Al operar en una región caracterizada por una mayor concentración adventista, este movimiento alcanzó mayor penetración que los anteriores y representó una amenaza a la unidad de la Iglesia. Crecía entonces entre los adventistas la convicción de que en breve vendría el refrigerio prometido, la lluvia tardía. El eco de los mensajes predicados en el Congreso de la Asociación General celebrado en Minneapolis en 1888 repercutía favorablemente en muchos lugares, produciendo las evidencias de un creciente reavivamiento espiritual. Albion F. Ballinger, predicador elocuente con talento y carisma, llevó a millares de adventistas a un clima de excitación mística con la presentación de su tema favorito, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Era su tema preferente. En una ocasión, mientras predicaba este mismo sermón, Ballinger se expresó así. Noten, esto es muy grave cuando empezamos a afirmar cosas que no tendrán base bíblica. Es demasiado tarde para pecar en pensamiento, palabras y acción. Ha llegado el momento cuando debemos recibir el Espíritu Santo en toda su plenitud. Jamás tenemos que decir estas palabras, o que ya he alcanzado la plenitud y estoy sin pecado. Estas palabras repercutieron con gran resonancia en el corazón de S. S. Davis,
un obrero del estado de Indiana. Al comienzo de su ministerio, Davis había tenido contacto con algunos cristianos pentecostales. Impresionado por su celo religioso y el entusiasmo carismático, él declaró: ellos poseen el Espíritu, pero nosotros tenemos la verdad. Si tuviéramos el Espíritu que ellos poseen, con la verdad que tenemos, realizaremos grandes cosas. Y aquí es donde viene el error. ¿Por qué Davis estaba envidiando el Espíritu de los amigos pentecostales, creyendo que era el genuino Espíritu y que teniendo ese Espíritu, más el mensaje que él llevaba de que había llegado el tiempo de recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía, como andaba predicando Ballinger, él hizo esa mezcla? Miremos las funestas consecuencias. En 1898, la Asociación de Indiana pidió a Davis que condujese como predicador itinerante reuniones de revivamiento espiritual. Con el apoyo de su presidente, R.S. Donnell, predicó en una gran tienda, suscitando dentro de la asociación un ambiente de inusitada excitación espiritual. Utilizaba innumerables instrumentos musicales, violines, tamboriles, flautas, cornetas y trompetas, a fin de crear las condiciones místicas imprescindibles para la aceptación de sus cuestionables enseñanzas. Instaba a los oyentes a levantar los brazos, a aplaudir y a gritar pidiendo la unción del Espíritu Santo. Algunos caían postrados en este ambiente cargado de histerismo religioso. Estos eran llevados a la plataforma y rodeados por fieles que cantaban, oraban y saltaban entre gritos y exclamaciones triunfales. Al retornar de ese estado de postración y casi inconsciencia, se les informaba que habían pasado por la experiencia que Jesús vivió en el Getsemaní, en la noche que precedió la crucifixión. Esta experiencia era la demostración tangible de que habían nacido como hijos de Dios. Estaban entonces, notemos las consecuencias, plenamente purificados de todo el pecado, no poseían ya inclinaciones pecaminosas y la muerte no tendría poder sobre ellos. Así estaban preparados para la traslación. Sin la experiencia de Getsemaní, decía Davis dogmático, el creyente podrá alcanzar el cielo como un hijo adoptado por Dios, pero a través de la vía subterránea experimentará el poder de la muerte. Y aquí estamos hablando de que no morirán, por lo tanto tienen que pasar por la experiencia de Getsemaní, que era todo el vocerío, la gritería de estas experiencias carismáticas típicas de los pentecostales. A esto se agrega que Elena White hizo un comentario al respecto, y hay quienes quieren relacionar a la teología de la última generación con este comentario de Elena White cuando menciona en Mensajes Selectos que el fenómeno de Indiana reaparecerá en los días finales, esa exaltación y fanatismo antes del cierre de la gracia. ¿Será así? ¿No será que aquí lo que está comentando estas manifestaciones carismáticas de timbales, ella incluso agrega este tema de timbales y demás, música, creyendo que así se recibe el Espíritu Santo? Pero aquí viene el comentario que hace el autor Enoch de Oliveira, con el cual no coincidimos. Porque dice: aunque destituidos de apoyo escriturístico contra Davis, estas ideas extravagantes, conocidas como doctrina de la carne santa, fueron ampliamente aceptadas por un gran número de miembros de la asociación, inclusive el propio presidente. La pregunta es: ¿será que no hay apoyo bíblico para algunas ideas que hemos leído? Por ejemplo, dice más arriba en esta lectura: estaban entonces plenamente purificados de todo el pecado, no poseían ya inclinaciones pecaminosas y la muerte no tendría poder sobre ellos. ¿Eso está desprovisto de apoyo bíblico? Es decir, la Biblia no tiene nada que decir o afirma lo contrario. Nuevamente hago la pregunta porque es lo que el autor lo plantea, que la doctrina de Davis, de la carne santa, no tiene base bíblica, y es cierto. La experiencia de Davis fue una experiencia fanática con su música y su enseñanza de que ya estaban, que era el tiempo de recibir la lluvia tardía, de pasar esa experiencia de Getsemaní y todo el éxtasis que estaban viviendo. Pero hay puntos de Davis que valen la pena reflexionar. Leo otra vez. Estaban entonces plenamente purificados de todo el pecado. ¿Acaso no alcanzarán esto los 144,000, la total purificación de su pecado?
no poseían ya inclinaciones pecaminosas. ¿No será que el Señor quiere que los santos luchen antes del sellamiento, cuyo carácter quedará fijado para siempre, y que hayan vencido sus pasiones pecaminosas? Y además, recordemos que en el tiempo de angustia, luego del cierre de la gracia, allí el Señor demora las respuestas a sus fervientes oraciones, de la cual lo cuenta, como una prueba de misericordia, porque la dilación será un fuego que quema ante las amenazas de muerte de los enemigos, y Satanás buscando remover todos los recuerdos pecaminosos, pues están todos sus actos confesados, pero para que Satanás logre sacarlos de su protección. Para Satanás es una fe mentira, pretendida o engañosa protección para que caigan en desánimo y en pecado. Pero no, ya todo está confesado, pero la demora del rescate de Dios favorece que se limpie por fuego el corazón de estos santos 144.000. ¿Sí? Otra vez, estaban plenamente purificados de todo el pecado, no poseían ya inclinaciones pecaminosas y la muerte no tendría poder sobre ellos. Creemos que sí hay apoyo escriturístico contra lo que escribe Enoch de Oliveira, el autor, cuando se refiere a los 144.000 luego del cierre de la gracia, incluso antes, cuando fueron sellados. Pero especialmente es obvio cuando no pueden pecar al cierre de la gracia porque no hay intercesor que los defienda. Están solos, absolutamente fuera de la protección divina, excepto los ángeles que les cuidan dándoles, eso Elena White agrega, pan y agua para que sobrevivan. Pero Satanás suelto y sin embargo no los puede destruir como pasó con Job. Eh, Cuando Dios dio órdenes a Satanás de que primero no lo tocara y luego no lo matara. Y Satanás tenía que obedecer, eran las órdenes de Dios. Así, el sello protege a los santos y esto no tiene que ver con salvación por obras. Es la salvación por la gracia y el poder de Dios enviando su sello protector a los santos y que los ángeles leen claramente quién tiene el sello y quién no para proceder a dejar a los, en este caso, antiguos hermanos adventistas que no recibieron el sello por sus pecados no confesados o no abandonados a la deriva y atacados y destruidos por Satanás y las plagas. A esto agregamos, hermanos, quiero traer un final comentario del libro Maranata, eh, el 20 de agosto, que menciona el alcance del sellamiento. Los santos serán sellados, los 144.000, pero cuidémonos de no pensar que solamente porque creemos en el sábado y rechazamos la ley dominical, ya somos candidatos seguros a recibir el sellamiento. Elena White escribe de otra manera. Nuevamente dije, Maranata, 20 de agosto, ese devocional trae la siguiente lectura. Luego de escribir Ezequiel 9:4, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Elena White dice, nótese esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, de Ezequiel 9:4, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Noten a continuación. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Oh, aquí es un pensamiento solemne. No es solamente conocer la doctrina del sábado y oponernos al domingo y creernos que con ello ya estamos protegidos. No. Va a enumerar varias características por las cuales los adventistas, algunos o muchos de ellos, no recibirán protección. Una de ellas es que no claman por su decadencia espiritual ni lloran por los pecados ajenos. Déjenme ilustrarlo. Si dos hermanas adventistas se encuentran y una le dice a la otra,
Hermana, ¿te enteraste de lo que le pasó al pastor? No sabía nada. ¿De veras? ¿No sabías nada? Ok, siéntate que te lo voy a contar con lujo de detalles. Ya imaginamos el resto. Esas hermanas orarán por lo que le pasó al pastor. Pastor, anciano, líder o quien fuera. O cualquier hermano. Son adventistas. Y esas no recibirán de seguro el sello de Dios por tener esa actitud carnal del chisme, la calumnia. En lugar de orar, o como dice el texto, lloran por los pecados ajenos. Notemos, tenemos que cambiar nuestro carácter antes de que venga el sellamiento, antes de que venga la ley dominical. Todavía más, dice, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios, agrego, protector, en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Una de ellas, las más serias, es luchar contra nuestras tendencias pecaminosas, porque el carácter se fija para siempre antes de la segunda venida. Y ese carácter va a incluir pasiones, concupiscencias, deseos indebidos, tendencias, propensiones naturales. Cada cual sabrá dónde le aprieta el zapato y luchar contra eso. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Miren más. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Nótense ahí, hermanos adventistas, que gustan de las cosas que el mundo produce, desde la música, películas o lo que fuera, o conversaciones mundanas. Pero es un hermano adventista, buen hermano, y ya sea por causa de su trabajo o las amistades o parientes, tiene esa experiencia semanal, diaria quizás, de una mezcla con el mundo, pero llega el sábado y es un excelente hermano. Pero acá nos está diciendo, los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. De allí el consejo que se exhorta que dejemos las grandes ciudades, porque necesitamos edificar nuestro carácter alejados de la influencia malsana que produce el habitar en medio de las grandes ciudades. Sigue más la cita, los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Oh, hermanos, qué pensamiento solemne que tenemos. Ahora es el momento de prepararse, continúa la cita. El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Y junto con ello quiero traer una última cita solamente para reforzar la necesidad de la debida preparación por las consecuencias eternas que ello trae cuando cometemos graves errores en la tierra, aún incluso a expensas de ser salvos, como cuenta esta cita de Cada Día con Dios, 7 de diciembre. Ellen White escribe acerca de hermanos que abusaron de sus facultades y aún así fueron salvos porque se arrepintieron, confesaron y Dios los recibe. Recordemos que hubo mucha gente en esa condición. Y sin embargo, su experiencia por la eternidad será de un menor disfrute. Leo pues del 7 de diciembre de Cada Día con Dios lo siguiente. Cada pecado, cada acto injusto, cada transgresión de la ley de Dios recae con fuerza 1000 veces mayor sobre el autor que sobre la víctima.
Cada vez que una de las maravillosas facultades con que Dios ha enriquecido al hombre sufre algún abuso o se la usa mal, pierde para siempre una porción de su vigor y nunca volverá a ser como antes. Todo abuso cometido contra nuestra naturaleza moral en esta vida ejerce una influencia no solo ahora, sino por la eternidad. Aunque Dios perdone al pecador, la eternidad no compensará la pérdida voluntaria experimentada en esta vida. Está hablando de pecados voluntarios, que habla de pérdida voluntaria. No obstante, el santo fue salvado. Sigue más. Llegar a la vida futura desprovistos de la mitad del poder que podríamos haber llevado allí es un pensamiento terrible. Los días de pruebas malgastados aquí, cuando debíamos prepararnos para el cielo, entre esas cosas, mayor lectura, citas, escuchar mensajes espirituales, y si tenemos que escuchar música para mejorar nuestro estado anímico, hay buena música espiritual también. Constituyen estos días de prueba malgastados, constituyen una pérdida que nunca se recuperará. Y ahora miremos lo que viene a continuación. La capacidad de disfrutar será menor en la vida futura debido al mal proceder y al abuso de las facultades morales en esta vida. Por más alto que sea el nivel al que lleguemos en la vida futura, podríamos haber alcanzado niveles mucho más elevados si hubiéramos aprovechado al máximo los privilegios y las áureas oportunidades dadas por Dios para acrecentar nuestras facultades aquí durante este tiempo de prueba. El Señor nos ayude a apreciar y a entender qué precioso tiempo de prueba tenemos ahora por delante, cuánto el Señor quiere que utilicemos el tiempo para edificar nuestro carácter, para conocer aún esta doctrina que para algunos está siendo nueva, está sonando, hermanos que lo están aceptando, la impecabilidad de los 144.000 o teología de la última generación, y hermanos que se están oponiendo a ella porque la están malinterpretando o asociándola con la doctrina de la carne santa de Davis de 1899-1900, y que Elena White menciona que este movimiento reaparecerá antes del cierre de la gracia. Pero ella, según el texto, apunta más a esos timbales y música ruidosa que esta gente hizo, promoviendo un mensaje que creemos que es correcto, que se aplica a los 144.000 cuando ello ocurra, y ocurra cuando comience el sellamiento que sería posterior a la marca de la bestia. Que Dios nos ayude, nos bendiga a la hora de estudiar, de escuchar y aprender la sana doctrina. Dios nos bendiga. Amén.